Hoy vamos a continuar con la serie La semilla en tu corazón. Y el tema de hoy tiene como título Raíces profundas en medio de un mundo que ahoga. Y vamos a hablar sobre la semilla en pedregales y entre espinos. Para ello vamos a ir a Mateo 13, versículos 5 al 7, que dice de la siguiente manera. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era muy profunda. Escucha bien, la tierra no era muy profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas. Y vamos a leer de una vez Mateo 13, 20, 22, que es la explicación que da Jesús. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Versículo 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla, escuche bien, no llega a dar fruto. Y una cosa que es muy importante que debemos tener en cuenta, familia, es que la fe necesita raíces profundas. Escuche bien, raíces profundas, pero también necesita un corazón libre de espinos para dar fruto. Escuche bien, raíces profundas y un corazón libre de espinos para dar fruto. Y en el mensaje anterior hablamos del corazón endurecido, donde la semilla no puede dar ni siquiera raíces. Pero hoy vamos a hablar de algo que es muy común. Hay personas que vienen a la iglesia o alguien les predica y sí escuchan, sí reciben, sí se emocionan. ¡Wow! Fantástica esta palabra. Y sí comienzan. Pero ¿sabe qué pasa? No perseveran. Y Jesús no está hablando de personas que nunca creyeron. Está hablando de personas que sí respondieron inicialmente, pero lastimosamente no permanecieron. Yo creo que conocemos a muchos que han pasado por una iglesia que usted mismo les ha predicado, pero que aunque se emocionaron inicialmente y dijeron, wow, esto es fantástico, Dios es fantástico, Jesús es fantástico, gracias, yo creo en Jesucristo, pero no permanecieron. Y en un mundo que presiona y presiona, presiona y presiona, que nos distrae todo el tiempo, que nos ahoga, no solamente basta con comenzar bien y creer y emocionarse, necesitamos echar raíces profundas. Usted va a ver mucha gente que viene a la iglesia una vez, dos veces, un mes, de pronto dos hasta 3 meses y luego, ¡fum!, desaparecieron. Y de pronto algunos estarán más tiempo. ¿Qué pasa cuando se van? No echaron raíces profundas. Estaban emocionados, aunque escucharon, recibieron. Comenzaron, pero no tenían las raíces lo suficientemente profundas para sostenerse. Y vamos a hablar primero del terreno pedregoso, que es una fe sin raíces. Mateo 13, 5, 6 dice, otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esas semillas brotaron porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Y vamos a leer la explicación que dio Jesús, Mateo 3, 20, 22. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra. Mire, es gente que escucha la palabra. Y luego dice, y de inmediato la recibe con alegría. ¡Ay, qué chévere! Como decíamos. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo, se seca rápidamente, ¿no? Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida
se aparta de ella. Porque la palabra te exige cambios, te exige transformación, te pide que seas testimonio. Y cuando surgen esos problemas por ello, cuando surgen situaciones donde la gente te cuestiona, entonces preferimos apartarnos de la palabra y apartarnos de Dios. Y Jesús describe a alguien que, vuelvo y repito, escucha la palabra, se alegra, o sea, se emocionó, respondió rápidamente con alegría, pero no echó raíces. Y el problema no es la emoción, porque no significa que nosotros tenemos que ser autómatas y volvernos robots y que no, entonces no vamos a sentir nada. No, no, no. Las emociones no son el problema. Porque la emoción en sí misma no es pecado. El problema es cuando la emoción sustituye la profundidad. Entonces yo no puedo solamente venir, temblar en la iglesia, caerme al piso y llorar, pero en mi vida cotidiana sigo igual, no profundizo, no leo la Biblia, no oro, no me disipulo, no quiero aprender y no pongo en práctica. Es la fe de, como algunos dicen, fe de campamento, ¿no? Que van un fin de semana o el encuentro, van un fin de semana, se alegran, lloran, les hacen liberación, vuelven, están emocionados por un tiempo y luego, ¡pum! Fe de congreso, ¿no? Donde van, hay luces, pantallas, predicadores que vienen de todas partes, grupos musicales, wow, qué emoción, llegan y emocionadísimos y pasan los días, la semana, los meses y esa emoción se apaga. Y la fe de campamento, congreso, de evento, que es un momento intenso, no realmente es la fe que nos va a sostener, porque es una fe de emociones. Pero hay gente que tiene esa fe de emociones, pero no tiene fe de proceso. Porque la gente quiere ya, ya, ya. ¿Cuándo quiero transformación? ¿Cuándo? Ya, pastor, ya. Vengo con problemas financieros. ¿Cuándo quiero que solucionen? Ya, pastor, ya, ya. No, no, no quiero ser buen administrador. No quiero pasar un proceso. No quiero ser limpiado. No quiero ser podado. No quiero ser limado. No, 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 no. No quiero ser pasado por el fuego, pastor. Yo lo que quiero es que me solucione Dios ya. Ya. ¿Cuándo? Ya, pastor. No quieren una fe de disciplina, de orar todos los días, de leer la palabra de Dios, de cambiar su vida, de ser intencionales para cambiar las cosas que realmente saben que están dañando su vida y que tienen que alejarse de ellas. No, no, esa fe no la quieren. Quieren la fe de la emoción. No quieren fe de perseverar y de esperar el tiempo adecuado para que la raíz eche a profundidad y sea fuerte para que ya empiece a crecer la planta y en su debido momento de fruto. No, porque cuando lo queremos, pastor, quiero ya. Ya, ya, no, no me interesa esperar, no quiero esperar, yo quiero que Dios me bendiga ya, que me prospere ya, no quiero cambiar, no quiero ser procesado, no quiero mejorar, yo quiero es ya como estoy. Y así no funciona, familia. Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso, escuche bien, como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Por eso también otro texto dice, engañoso es el corazón del hombre y perverso en sus caminos, porque el corazón puede emocionarse. Muchos se emocionan a escuchar la palabra cuando uno dice, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios va a hacer cosas grandes sobre ti y se emocionan. Pero cuando le decimos, hay que transformar, hay que hacer esfuerzo, en el mundo encontrarán aflicción, pero tranquilos, Jesucristo ha vencido el mundo, tienes que morir a ti mismo, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz y seguir al Señor, ahí la cosa cambia y la gente dice, ay, ya no me pareció tan chévere, porque ya eso no es emocionante. Muchos se emocionan a escuchar la palabra, por eso mucha gente se emociona cuando les hablan de prosperidad, de cumplir sus metas, de cumplir sus sueños, pero sin raíces profundas no resisten el calor del sol. Y Jesús es claro. Mire, cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, se apartan. No hay raíces.
Ejemplos de problemas, crisis económicas que generan ansiedad y desánimo, conflictos matrimoniales o familiares que debilitan la fe, oraciones no respondidas que producen frustración, desoluciones con líderes o hermanos de la iglesia, cansancio emocional o agotamiento espiritual, enfermedad, ya sea propia de algún familiar, de alguien cercano. Hoy la cárcel no siempre es, perdón, la persecución no siempre es cárcel o martirio, como vemos en el Nuevo Testamento. A veces esa presión cultural, la burla, el rechazo, el aislamiento, la incomodidad, todo eso que nos confronta también hace parte de una persecución en la que nosotros nos sentimos psicológica, emocional, social. Y cuando la fe no tiene raíz profunda, esas presiones bastan para que nos apartemos, para que muchos se aparten y dejen todo tirado. Sí, ejemplos de persecuciones actuales, burlas o críticas por la fe en el trabajo en la universidad. Por eso muchos son, como lo decimos en muchas ocasiones, muchos son cristianos de la ultrasecreta. Nadie sabe que son cristianos. O la presión cultural que normaliza valores contrarios al evangelio, ¿no? Que ahorita son muchos, las ideologías. Hay tantas ideologías que como nosotros no estamos de acuerdo, entonces nosotros somos fanáticos, somos religiosos, somos extremistas, nos tildan de todo y entonces mejor la gente prefiere ocultar que es cristiana, que tiene una fe y a veces apartarse de Dios. Hay ambientes laborales que son hostiles hacia principios cristianos, entonces la gente prefiere apartarse de la fe. O hay gente que le tiene temor, horror al rechazo social por sostener convicciones bíblicas. O esa presión por encajar en una cultura que lo que hace es minimizar la fe. Muchos comienzan con fuerza, pero ¿qué pasa cuando llegan esas situaciones? Se apartan. ¿Y por qué sucede esto? Porque no había raíz, más allá de una emoción inicial. Mire, la fe no se sostiene por sentimientos y emociones. La fe se sostiene por convicción y por amor al Señor. Tenga muy claro, la prueba no destruye la verdadera fe. Cuando una persona pasa por pruebas, su fe verdadera no es destruida. Pero la prueba revela la profundidad de esa fe, la profundidad de esas raíces. Entonces, cuando viene la prueba, la gente que hace, ay, no, yo me voy, es que eso está muy duro, es que no sé qué, es que no me entiende, nadie me quiere, todos me odian, pero me como el gusanito, es que no, así no son las cosas, yo no creo que Dios quiera esto, para mí es que debe ser que Dios no existe, no, es que se enojan con Dios, pelean con Dios, porque entonces Él no hace lo que ellos quieren, es que Dios no me dio, no me hizo, entonces hacen berrinche con Dios y se enojan con Dios y se van. Y créame, esa no es la respuesta. Tenemos que ser perseverantes y constantes y mantenernos en el Señor. Ahora hablemos de la semilla que cayó, punto número 2, entre espinos. Es una fe ahogada. Mire, dice, otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas. Y Jesús en Mateo 13:22 dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero escuche bien, las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Y Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y escuchan las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y aquí la palabra es muy clara. ¿Por qué? Porque si hay un crecimiento. La palabra sí entra al corazón de las personas, pero algo en su corazón empieza a competir con Dios. Los espinos no aparecen en un día, crecen lentamente. Y Jesús, mire, menciona tres cosas. Vamos a mirar esas tres cosas que menciona. Las preocupaciones, espinos, preocupaciones. ¿Usted tiene preocupaciones? Ansiedad constante por el futuro, qué va a pasar, por su futuro económico, qué va a pasar, qué va a ser de mí. Y entonces eso no lo deja pensar. Y yo, no, 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 yo mejor no. Ay, ay, no, no, dejemos así. Yo ese cuento de buscar a Dios, no. El estrés laboral excesivo. Gente que se obsesiona con el trabajo, que trabaja de lunes a lunes, que trabaja mañana, tarde y noche. Afán por resolver todo, porque tener todo resuelto ya, ya. Preocupación obsesiva por la estabilidad. Gente que se sobrecarga de responsabilidades.
Agendas que son saturadas, sin espacio para Dios. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para venir un miércoles al mes a la iglesia, no tienen tiempo para venir todos los domingos, sino de vez en cuando, cuando me sobre tiempo, como si Dios fuera un Dios de sobras. La gente a veces vive también apagando incendios todo el tiempo, porque se mete en cada problema, cada chicharrón, porque no ora, no consulta con Dios, no hace la voluntad de Dios y luego, ay, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasan estas cosas? Pues te pasan por cabezón o cabezona, porque no obedeces al Señor. Hay gente que vive pensando en las noticias constantes que generan miedo y viven con pánico y terror. Gente que vive con pánico de perder su trabajo. Gente que vive preocupada excesivamente por su salud. Y yo no estoy diciendo que tener pensamientos sobre estas cosas, de algunas de estas, sean en sí mismo malo, pero cuando ya sobredimensionamos, las cosas se salen de control. Porque aunque no todo lo que distrae sea pecado, muchas cosas que no son pecado terminan ahogando lo espiritual. Trabajar no es pecado, pero puede terminar ahogando lo espiritual. Pensar en su futuro económico no es pecado, pero la ansiedad en el futuro económico que le quita su tiempo para congregarse, para buscar de Dios, pues entonces va a ahogar lo espiritual y así mismo con muchas de estas cosas. Piense por un momento qué cosas están ahogando su vida espiritual, qué preocupaciones están ahogando su vida espiritual. Ahora, hablemos del engaño de las riquezas, otra cosa que nombra Jesús aquí. Él no dice riquezas, dice el engaño de la riqueza, porque no hay gente que pensará, ay, no, el pastor no quiere que prosperemos, que avancemos, esa interpretación no me gusta. No, no, no. Las riquezas en sí mismas no son malas, el problema es el engaño de las riquezas. Engaño es creer que cuando gane más tendré paz, que cuando gane más con mi casa propia voy a tener tranquilo, que cuando logre una estabilidad o la libertad financiera, entonces voy a tener tiempo para buscar más a Dios. Que cuando yo tenga mi éxito profesional, eso va a validar mi vida ante Dios y ante los demás. Que si produzco más y soy supuestamente más productivo, valgo más para esta sociedad y para este mundo. Y que mi identidad está en lo que tengo. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Como esa canción bastante viejita que algunos de pronto habrán escuchado. Entonces, la gente se deja engañar por las riquezas. La gente se deja engañar por el dinero. No porque el dinero en sí mismo sea malo, sino porque son engañados, deslumbrados. Entonces, como les decía hace un rato, la gente prioriza el trabajo sobre la familia, a veces, y sobre la iglesia. Los negocios ocupan todo el tiempo. Se sacrifican principios bíblicos, honradez, sinceridad por dinero. Se postergan decisiones espirituales por simplemente algunas metas económicas y solamente miden el éxito por cifras, a ver cuánto tengo, cuánto he conseguido. Se convierte el emprendimiento en un ídolo o la carrera universitaria en un ídolo. Se cree que la prosperidad es señal automática de aprobación de Dios, porque eso lo ha enseñado lastimosamente la tan dañina y horrible y herética doctrina de la prosperidad. Entonces, si a usted le va mal es porque usted no está bien con Dios. Entonces, miles o millones de cristianos que han pasado a través de la historia no podrían estar ni siquiera en el cielo ni en los planes de Dios. Muchos de los apóstoles no podrían estar en el Señor. ¿Por qué? Porque no fueron prosperados financieramente. Hey, la prosperidad no es una señal automática de que Dios está aprobando lo que haces. No se deje engañar. El enemigo te engaña con el dinero. Porque como les digo, el dinero no es el problema. El problema es cuando el dinero compite con Dios y va por encima de Dios en nuestra vida, compite con Dios en nuestro corazón. Por eso Mateo 6:24 dice, escucha bien, nadie, y escuche bien, dice nadie. No, porque usted podrá decir, no, es que yo soy diferente. Es que yo no soy así. No, no, no. El texto dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro.
Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿en dónde está nuestra esperanza? ¿En las riquezas? ¿En dónde está nuestra mente el domingo? Hay gente que no viene el domingo, es que no, es que tengo que trabajar, es que tengo que abrir el negocio, es que tengo que hacer esto. Hey, hey, bájele un poquito. Créame que lo más importante es buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo dice el texto? Las demás cosas van a ser añadidas. Ahora hablemos de otro de los puntos que habla Jesús aquí, los placeres de la vida. Aquí no siempre hablamos de inmoralidad sexual, porque eso podríamos pensarlo. Muchas veces son distracciones normales, elevadas a prioridad. Actualmente hay muchas cosas que distraen con placer la vida de la gente. El entretenimiento constante a través de las series, redes sociales, videojuegos, el tema del TikTok, de los Reels que generan dopamina y entonces la gente vive emocionada y por eso quiere seguir, 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 seguir. Pequeñas dosis de dopamina, esos son placeres de la vida. Eso es una adicción, la adicción al celular. Vivir todo el tiempo hiperconectados, pero espiritualmente desconectados. La gente está súper conectada, ¿no? Súper, súper conectadísima, pero desconectadas de Dios. Esa cultura de, es que me merezco irme a tomarme unos tragos, me merezco echarme una canita al aire. No, 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 no. No se engañe a sí mismo, ni se deje engañar. Priorizar cosas por encima de los compromisos espirituales. Priorizan cosas por encima de la oración y la lectura bíblica diaria. Hay gente que tiene una vida social intensa, pero no hay profundidad espiritual. Hay gente que tiene consumismo emocional, ¿no? Les gustan las prédicas de crecimiento personal que hablen de que cómo Dios los va a levantar y los va a bendecir, pero nada de profundidad espiritual. Hay gente que vive solamente para experiencias y sensaciones. Incluso el deporte como sustituto de la comunión espiritual. Sí, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Es impresionante cómo la gente a las 5 de la mañana ya está en el gimnasio, en el centro donde hacen deporte. Pero uno le dice a la gente, vamos a orar a las 5 de la mañana y no, mejor dicho. Es como si les hubieran dicho quién sabe qué cosa, el pastor no entiende, el pastor no sabe, él cree que somos desocupados, él cree que es que no hacemos nada, es que tengo que descansar, no sé qué. Yo no sé, pues hay que pararnos aquí a las 5 de la mañana enfrente, porque aquí pasan trotando a las 5 de la mañana, para que usted les pregunte, oiga, ¿usted en qué trabaja y a qué se dedica? Porque cómo tiene tiempo, váyase enfrente a cualquier gimnasio y pregúntele a la gente a qué se trabaja, se dedica y por qué sí tiene tiempo para hacer eso. Y se va a sorprender, me imagino yo, porque es una cuestión no de en qué trabaja, si tiene tiempo o no tiene tiempo, sino que son intencionales y se disponen a hacerlo. Nosotros somos intencionales para lo espiritual. Mire, el placer no siempre es pecado, el placer es un regalo de Dios, pero cuando el placer gobierna nuestra vida, ¿quién deja de gobernar? Cristo. Si el placer reina en nuestra vida, Cristo deja de reinar en nosotros. Y mire, los espinos no matan la fe de un día para otro, la van ahogando, por eso la ahogan, dice el texto. No destruye la planta, porque ¿sabe qué? Lo más peligroso es lo que sucede. La planta parece viva, pero no da fruto. Y como iglesia queremos que usted dé fruto, que usted sea una persona comprometida con el evangelio. Y mire, aquí hay un contraste importante que hay que tener en cuenta. En el terreno pedregoso la fe muere rápido, pero en el terreno espinoso la fe se debilita lentamente. Uno abandona, el otro se enfría poco a poco, pero ambos terminan sin fruto. Y Jesús dice que no llegan a dar fruto. Y Dios no nos llamó solo a creer, es que yo creo. No, 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 no. Nos llamó también a dar fruto. Entonces tengan en cuenta que la fe necesita raíces profundas, un corazón donde nada compita con Dios, necesita perseverancia y un cuidado constante. No basta solo con comenzar emocionado, hay que permanecer.
Juan 15:4 dice: "Permanezcan en mí y yo", escuche bien, "permaneceré en ustedes". Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Cómo damos fruto? Permaneciendo en Él. Si no estamos en Él, no damos fruto. Y la gente se engaña. No, no, es que yo acá en mi casa solamente yo me reúno, yo y el Señor y yo, Él sabe son las cosas conmigo. Y está apartado realmente Dios porque nunca lee la Biblia, nunca ora, no se está discipulando, no está en comunidad y vive engañado y entonces no está permaneciendo realmente en el Señor y cree que está dando fruto cuando no lo está haciendo. Dar fruto no es prosperar en esta vida. Y eso tiene que tenerlo en cuenta usted. Y hoy quiero hacerles un llamado a todos ustedes. Hoy no basta con decir, Señor, quiero raíces profundas. Es bueno el decirlo. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos en este momento es, ¿qué vamos a hacer para crecer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? Y entonces yo le voy a invitar a que haga cosas muy sencillas. Mire, profundice en la palabra, lea la palabra de Dios. Tiene que identificar esos espinos, cuáles son esas cosas que a usted le quitan la paz, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son esas cosas que lo engañan con las riquezas, cuáles son esos placeres de la vida que lo apartan de Dios. Identifíquelos y empiece a ordenar sus prioridades. ¿Qué es lo mejor y qué es lo que yo debo hacer? Permanezca, aunque cueste. Sí, porque probablemente vaya a costar, pero hey, permanezca, sosténgase, no se vaya, disipúlese, busque ayuda, busque dirección en la palabra y el Señor hará la obra. Póngase sobre sus pies, vamos a orar.